Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Espero que se encuentren súper bien. Ya hoy nos encontramos en la novena clase de ciencias. Espero que de alguna manera hayan sabido pues aprovechar un poco el tema de los videos y las actividades que hemos compartido en estos espacios. También esos talleres que les hayan servido un poquitico para profundizar en esos temas que de alguna manera tenían pues no eran los mejores, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar entonces la presente clase. El día de hoy vamos a hablar acerca del dominio de Eucaria eh, con respecto entonces al vegetal y animal. Recordemos que las clases pasadas estuvimos hablando de la taxonomía, estuvimos hablando también en gran medida de este sinnúmero de organismos que nos podemos encontrar en la naturaleza. Tal es el caso, por ejemplo, de los protistas, de los hongos, de los protozoos y todos estos organismos que de alguna manera entonces hacen parte de nuestros ecosistemas y que realmente es importante comprenderlos para poder identificarlos en algún momento que los podamos observar. Muy bien, entonces hoy hablaremos de estos dos grandes y importantes reinos de la naturaleza. Recordemos que sin el reino vegetal, por ejemplo, nosotros no podríamos vivir, ya que es el encargado, por ejemplo, de nuestro proceso de la fotosíntesis. Y nosotros también le ayudamos a las plantas cuando liberamos el CO2. Ellos lo utilizan adecuadamente para realizar entonces ese proceso de respiración celular o de la obtención, por ejemplo, del CO2 para poder entonces alimentar sus células. Muy bien, entonces vamos a continuar. Actualmente se han descrito más de 1.729.000 especies de animales, aunque se calcula que en el planeta puede haber más de 10 millones de especies. Entonces, miren, solamente estos de animales. Pero imagínense en cuántas especies tenemos nosotros de plantas, por ejemplo. Entonces, realmente es impresionante el sinnúmero. Muchas hasta la actualidad no se han descubierto, pero realmente falta mucho por descubrir, ¿cierto? Nosotros tenemos un mundo incierto, un mundo realmente importante y que debemos entonces, de alguna manera, entonces predecir y poder identificar, estudiar y de alguna manera entonces conocer todo aquello que nos rodea, ¿cierto? Muy bien, entonces miramos, por ejemplo, esa especie tan rara, ¿no? Nos parece como muy rara esa especie, muy rara la especie de la imagen. Vamos a consultar a ver cómo se llamará. Muy bien. ¿Cuál grupo de animales creen ustedes que tiene mayor número de especies? Vamos a pensar por favor un momentico esta pregunta. ¿Cuál será el grupo de animales que mayor especies tienen en el planeta? Imaginémonos a ver. ¿Serán muy pequeños? ¿Serán los más grandes? ¿Serán los mamíferos? ¿Serán los anfibios? ¿Serán los reptiles? ¿Serán, no sé, los nidarios? ¿Los artrópodos? Que contiene toda variedad de insectos y otros organismos. Vamos a pensar un momentico esa pregunta. Y la otra pregunta, ¿en qué se diferencian los animales de las plantas? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué diferencias notables podemos encontrar entre estos? Recordemos, cuando estamos viendo la célula animal, célula vegetal, esas diferencias que hacen diferentes a estos organismos. Entonces, a repensar esta preguntita. Muy bien, ahora después de haber pensado entonces estas dos preguntitas, entonces recordemos, o más bien, si no tenían conocimiento, el grupo de animales más abundante en la naturaleza son los artrópodos. ¿Listo? Los artrópodos que contienen toda clase de insectos, los miriápodos, todos esos organismos que de alguna manera entonces se encuentran, por ejemplo, en el aire, que algunos pueden volar, recordemos, algunos no pueden volar, son de la tierra solamente, ¿cierto? Entonces todos ellos se adecúan de acuerdo con esas condiciones ambientales, ¿cierto? Entonces recordemos. Muy bien, ¿en qué se diferencian los animales de las plantas? Bien, entonces recordemos que ellos, o más bien los animales, poseen una célula animal, ¿cierto? Que de alguna manera no tiene cloroplasto, ¿cierto? Ellos no realizan fotosíntesis como las plantas. Entonces las plantas se obtienen la energía de la luz solar, ¿cierto? De los nutrientes del suelo. Ellas no necesitan caminar para ir a un lugar y conseguir el alimento, ¿cierto? No, ellas lo utilizan de acuerdo a cómo lo encuentran en ese lugar disponible. Ellas no deben movilizarse para obtener esa energía, ese alimento, para poder entonces cumplir sus funciones vitales. En cambio, por ejemplo, todos los animales sí deben desplazarse para
adquirir para obtener el alimento, deben desplazarse para reproducirse, ¿cierto? Cosa que no hacen las plantas, ¿cierto? Entonces, esas dos podrían ser unas diferencias notables dentro de estos dos grandes grupos de organismos. Muy bien, vamos a empezar a hablar del reino vegetal, sus características principales. Entonces, por ejemplo, ya obviamente las especies de vegetales más desarrollados poseen una flor, tienen un fruto, una hoja, un tallo y obviamente una raíz, ¿cierto? La mayoría de ellos tienen una raíz, pero enseguida vamos a ver que no todos, que algunos tienen unas raíces menos desarrolladas y que de alguna manera entonces ellas se componen y ayudan entonces a la obtención de nutrientes del suelo. Como les dije entonces, las plantas tienen una estructura general que se compone de raíz, tallo y hojas, y algunas que presentan entonces flores y frutos, que son entonces las más desarrolladas hasta la actualidad. Podríamos decir que las plantas que tienen una estructura con solo una raíz, un tallo y unas hojas, son aquellas que se desarrollaron primero, las que evolucionaron primero, según el rango evolutivo, ¿cierto? Recordemos entonces, todas las plantas pertenecen al reino vegetal, son organismos eucariotas, recordemos que son eucariotas porque presentan un verdadero núcleo en sus células, son multicelulares, todas ellas son multicelulares, tienen muchas células, sus células poseen una pared celular compuesta de celulosa y también en el interior se encuentran los cloroplastos, ¿cierto? Ya sabemos que los cloroplastos sirven en la planta para realizar el proceso de la fotosíntesis. Además, debemos saber o podemos entonces notar que contienen una clorofila A y una clorofila B. Y acá lo observamos en la imagen, son grandes componentes químicos que le ayudan a la planta entonces a obtener ese alimento, a adiestrarlo, a nutrirse adecuadamente de ese medio en el que se encuentran, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí observamos, esas plantas van a tener magnesio. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra sangre? Nosotros también tenemos una estructura muy parecida a las plantas. Entonces, realmente, de alguna manera estamos asimilados hacia ella, ¿cierto? Entonces, nosotros en cambio acá en vez de magnesio, tenemos algo también muy interesante que es el hierro, ¿listo? Entonces, son estructuras muy parecidas, pero que obviamente difieren en sus características, en el color y todo ese tipo de cosas, que obviamente entonces van a ayudar a que las plantas se alimenten adecuadamente y puedan entonces cumplir sus funciones. Entonces, como nos dice acá, que usan para fabricar su propio alimento. Entonces, es por eso que nosotros los podemos clasificar en organismos autótrofos, es decir, se alimentan por su propia cuenta. Cuando pensamos en las plantas que nos rodean, muchas veces las vemos como seres antiguos y estables. Se hace difícil creer que antes de que apareciesen las primeras plantas en la Tierra ya existían representantes de la mayoría de grupos de animales. Había moluscos, crustáceos y también había peces. Las primeras plantas proceden de la evolución de distintos grupos de algas que vivían en zonas pantanosas de poca profundidad. Las zonas más cercanas a la tierra de esos pantanos podían evaporarse con facilidad, dejando a las algas que vivían allí en duras condiciones para sobrevivir. Se cree que en estos márgenes algunas algas filamentosas desarrollaron un sistema para profundizar en la tierra en busca de agua y nutrientes. El sistema consistía en unas células que se largaban penetrando el suelo y que reciben el nombre de rizoides. Estos seres tampoco tenían hojas, por lo que no se parecen mucho a las plantas que conocemos actualmente, pero fueron el primer paso hacia la tierra de los organismos vegetales. Una vez solventado el problema de la extracción de agua, la vida en la tierra suponía algunas ventajas respecto a las charcas o el mar. Allí, la luz del sol llegaba con mucha más potencia, puesto que no había agua que la filtrase. Tampoco algas con las que competir, y además tampoco había depredadores, por lo que rápidamente esta nueva forma de vida vegetal empezó a reproducirse y a mutar, dando lugar a distintos grupos de plantas. Algunas de esas primitivas plantas existen en la actualidad y se clasifican dentro de los siguientes grupos: las hepáticas,
Se cree que fueron los más similares a estos primeros vegetales terrestres. Adoptaron formas planas que aumentaron la superficie para captar más luz. Tienen unos rizoides unicelulares con los que se agarran al sustrato y también absorben agua. En el pasado se creía que la forma de estas plantas era similar al hígado, por lo que tomarla en una infusión podía curar las enfermedades hepáticas, de ahí su nombre. No obstante, los beneficios de estas plantas no se han demostrado en ningún caso, y eran más una creencia que otra cosa. Un segundo grupo son los musgos. Los musgos son un paso más evolucionado que las hepáticas, ya que añaden una nueva mejora para la vida. Añaden los estomas, unas células de tipo compuerta que pueden abrirse y cerrarse. Son muy útiles para evitar la deshidratación en épocas de sequía. Por eso pudieron avanzar y ocupar sitios alejados de esas primeras charcas de agua. Si te fijas, su cuerpo está formado por un falso tallo, el cauloide, una falsa raíz, el rizoide, y unas falsas hojas, los filoides. Se consideran falsos órganos al estar formados por un único tejido. Las hojas de las plantas, por ejemplo, tienen varios tejidos. Véase los tejidos conductores, que forman los nervios, los tejidos epidérmicos, que forman la cutícula, y los tejidos fotosintéticos, que hacen la función de fotosíntesis. En cambio, los filoides del musgo, que serían el equivalente a las hojas, solo tienen un tejido que se encarga de la fotosíntesis, uno solo. El tercer grupo son los helechos. Es el grupo más moderno de los tres, ya que son los primeros vegetales en presentar verdaderos órganos. Esto se debe a que estas primitivas plantas han sido capaces de desarrollar un nuevo tejido, similar a un tubo que conecta los tejidos encargados de absorber agua, los de sostener la planta y los de hacer la fotosíntesis. A la vez. Muy bien, entonces ahí podíamos ver en ese videito una pequeña historia acerca de la evolución de las plantas, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos o como veíamos en el video, podemos identificar que las plantas realmente surgieron de las algas, ¿cierto? De las algas que se encontraban presentes en el mar en ese momento. Entonces ahí podemos dar como un rastro evolutivo porque contienen de alguna manera entonces características muy semejantes, muy particulares y que entonces fueron desarrollándose con el paso del tiempo. Obviamente sabemos que para este tema se tuvo que haber pasado mucho tiempo para que entonces se pudiera dar adecuadamente. Muy bien, entonces ahora vamos a ver una clasificación de las plantas. Entonces las plantas nosotros las vamos a clasificar en briófitas y traqueófitas de acuerdo con la presencia o la ausencia de tejidos y órganos. En este caso, por ejemplo, acá vamos a observar que algunos van a tener un xilema y un floema. En este caso, por ejemplo, los briófitas no tienen unos vasos vasculares que le ayuden, por ejemplo, a la obtención o le ayuden a dirigir esa obtención, por ejemplo, de agua del suelo, de diferentes nutrientes y todo eso a través de estos tejidos que nosotros ya los habíamos visto, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, las traqueofitas, algunas van a tener flores, algunas frutos y ya van a tener unos vasos vasculares más desarrollados que les va a permitir entonces cumplir todas esas funciones de alimentación, reproducción y todas las funciones vitales para que pueda subsistir la especie. Entonces vamos a empezar a hablar de las briófitas. Entonces son las primeras plantas, ¿cierto? Fueron consideradas las primeras plantas. Recordemos que las algas no son plantas, sino que pertenecen a otro reino de la naturaleza. Poseen rizoides, entonces es un tipo, como nos decía en el video, de raíz que transporta agua, ¿cierto? Es como una partecita que se encuentra muy abajo, es como una raicita, pero es como una falsa raíz, ¿cierto? Estas plantas son de corto tamaño, no tienen tejidos conductores como les decía, y hacen el transporte de sustancias por difusión. ¿Qué quiere decir? Que van a pasar las sustancias de menor concentración a mayor concentración para entonces obtener esos nutrientes del suelo. Requieren ambientes muy húmedos para vivir. Por ejemplo, estos musgos requieren un ambiente muy húmedo y obviamente le ayudan a las demás plantas a poder entonces obtener esa agua que ellos protegen o que ellos retienen para que entonces se puedan alimentar adecuadamente. Este grupo está compuesto por musgos, hepáticas y los antoceros.
Entonces vamos a ver de qué se trata cada una en la siguiente tablita. Entonces, recordemos, se encuentran tres grupos acá principalmente: los musgos, las hepáticas y los antoceros, ¿cierto? Entonces acá miramos las imagencitas, a medida que vamos viendo la imagencita, vamos entonces recordando las características, o más bien mostrando esas características. Entonces, su tamaño es pequeño, no poseen raíz, tallo ni hojas. Entonces, se alimentan, como les dije ahorita, por los rizoides, ¿cierto? Forman colonias y ayudan a retener agua en el suelo. ¿Qué quiere decir colonias? Mire que colonia es como una gran acumulación, por decirlo así, de diferentes planticas de musgo, ¿cierto? Entonces es lo que forma el musgo grandecito que conocemos. Por ejemplo, acá tenemos el género Sphagnum, que es el más conocido hasta la actualidad, aunque hay muchos géneros de musgo, ¿cierto? Además tenemos entonces las hepáticas, que es la segundo o el segundo grupo que estamos observando ahí. Entonces su tamaño es pequeño. Miremos que tiene una forma aplanada, nos mostraron en el videíto, ¿cierto? Y que fueron como de los primeros que se desarrollaron para pasar posteriormente a los musgos. Reciben este nombre porque su forma es parecida al hígado. Recordemos, al hígado, ¿por qué? Porque puede curar de alguna manera algunas enfermedades producidas en el hígado, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos la marchantia, que ha sido ampliamente estudiada y que entonces ha servido para la creación, por ejemplo, de medicamentos, o más bien de aromáticas, o más bien de medicamentos, para entonces suplir esas funciones de las enfermedades pertenecientes o pertinentes en nuestro hígado. Además, tenemos entonces los antoceros. Entonces su tamaño es pequeño, tienen cuernos verdes que sobresalen de su base, son estas cositas de acá, y que entonces, ¿qué? Se consideran fósiles vivientes, ya que desde el silúrico no han cambiado, entonces siempre han estado ahí latentes, no han cambiado en ningún modo, siempre son igualitos. Entonces ahí ya podemos entonces identificar esos tres grandes grupos de briofitas. Mire que ninguna tiene flor, no tiene fruto, no tienen un tallo definido, nada, ¿cierto? Por eso se les dice que entonces serán las primeras, o fueron las primeras en evolucionar. Además, entonces acá tenemos las traqueofitas, que es el otro grupo de plantas. Entonces ya estas sí van a poseer raíces, van a tener unos tallos, hojas, y van a tener unos tejidos conductores como el xilema y el floema. Recordemos esos tejidos que ayudan entonces a transportar la savia bruta, la savia elaborada a la planta, para poder que ella se nutra adecuadamente y poder realizar entonces posteriormente ese proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Que permiten a la planta transportar nutrientes en los sentidos ascendente y descendente, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el xilema va a ser el que va a ayudar a que suba, y el floema va a ser el que va a ayudar a que bajen esos nutrientes. La presencia de estos vasos conductores permitió a estas plantas desarrollar grandes alturas, ¿cierto? Entonces, las traqueofitas se clasifican en pteridofitas y estomatofitas, que vamos a hablar de cada uno de esos grupos. En este caso, entonces, son de la mayoría de plantas que nosotros conocemos, las que vemos por ahí en la actualidad, en cualquier parte que vamos, todo tipo de plantas. Esas entonces serán las traqueofitas, y vamos a explicar en qué se subdividen entonces este tipo de plantas. Muy bien, como les dije, entonces estas traqueofitas se van a subdividir en las pteridofitas y las espermatofitas. En este caso, entonces las pteridofitas son plantas vasculares, porque ya sabemos que todas las traqueofitas son vasculares, no tienen semillas. Entonces, ¿por qué se van a reproducir? Se van a reproducir por medio de esporas. Esas esporas se van a reproducir o van a viajar a través, por ejemplo, del viento, de polinizadores, del agua, todos estos mecanismos, entonces, por ejemplo, de este tipo de reproducción. Acá tenemos unas estructuras llamadas los soros. Esos soros le van a permitir entonces ayudar a que entonces se pueda reproducir o a guardar ese polen para que posteriormente sea liberado al medio en el que se encuentre. Se encuentran en el en vez de las hojas. Acá, por ejemplo, tenemos los helechos, los licopodios y los equisetos. El más representativo de este grupo serán entonces los helechos. ¿Listo? Entonces acá miramos los helechos en estas partecitas de abajo, en la partecita de abajo de la hojita. Entonces ellos van a tener unos soros que van a permitir entonces reproducirse. El otro gran grupo entonces son las espermatofitas, que se dividen en dos, que serán los gimnospermas y las angiospermas. ¿Listo? Entonces, dentro de las angiospermas, perdón, dentro de las gimnospermas, entonces vamos a tener plantas vasculares con semilla. Se van a reproducir entonces por medio de las semillas. No tienen flores, no tienen frutos, perdón, no tienen flores. Y entonces
sus semillas se van a encontrar expuestas o retenidas en las escamas de sus conos o piñas. Acá, por ejemplo, tenemos el pino, tenemos, por ejemplo, el ciprés y un montón y un sinnúmero de plantas que nosotros visualizamos en el día a día, ¿cierto? En este caso, entonces, acá tenemos, por ejemplo, como les dije, los pinos, los abetos, las secuoyas, ¿cierto? Muy bien. Además, dentro de las espermatofitas vamos a encontrarnos con las angiospermas, ¿cierto? Entonces acá son plantas vasculares que tienen ya flores y tienen semillas y obviamente van a poseer unos frutos, ¿cierto? Tienen una gran variedad de tamaños y formas y son de las que más nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el arroz, el mango y las magnolias. Acá tenemos, por ejemplo, todo tipo de flores, la rosa, los claveles, todas estas plantas, ¿cierto? Recordemos que todas estas tienen unos tubos, más bien sí, unos tejidos vasculares que les van a ayudar a adquirir esa energía, más bien esos nutrientes del suelo y poder entonces eliminarlos de la misma manera, ¿cierto? Muy bien, entonces recordemos, los dos grandes grupos de plantas son las biofitas y las traqueofitas, que fueron de entonces de las que acabamos de hablar. Recordemos entonces también que las traqueofitas se dividen en dos grandes grupos, que son las pteridofitas y las espermatofitas. Vamos a estudiar, por favor, muy bien este temita, porque en el taller salen varios punticos sobre estos grandes grupos. Muy bien. Desde siempre, el ser humano ha clasificado las plantas de su entorno, venenosas o no venenosas, hierbas o árboles, comestibles o no comestibles, domésticas o silvestres. Sin embargo, este tipo de clasificaciones son algo arbitrarias porque se basa en la experiencia de las personas. Con el tiempo, las plantas fueron clasificadas con criterios más científicos. Por ejemplo, si poseen tejidos vasculares o no, o si se reproducen por medio de esporas o por semillas. De todas las plantas, el grupo de organismos con flores, frutos y semillas es el más abundante y diverso. Estas plantas se denominan angiospermas y aparecieron sobre la Tierra hace unos 100 millones de años. Se han identificado más de 250.000 especies de angiospermas. Los botánicos dividen estas plantas en dos grandes grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Aquí tenemos un montón de ellas, pero ¿cómo podemos saber cuál es cuál? Para clasificarlas, debemos fijarnos en las siguientes características. Cuando la semilla de una monocotiledónea germina, de ella brotará una sola hoja primordial. En cambio, de la semilla de una dicotiledónea brotarán dos hojas primordiales. Muy bien, entonces este es otro tipo de clasificación. No lo vamos a tener en cuenta, pero es a modo pues como información. Listo, entonces recordemos que hay otro tipo de clasificación de las plantas, de acuerdo, por ejemplo, con la posición de las flores, con la cantidad de frutos al desarrollarse y todo ese tipo de características. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar, ya habiendo hablado un poquitico de este reino vegetal, de sus características, de su clasificación, vamos entonces a hablar un poquitico del reino animal, de sus principales características y, sí, de sus principales características principalmente. Muy bien, como ya sabemos, este reino es muy conocido por nosotros, ¿cierto? Ya que reúne una gran variedad de seres vivos que tienen características en común, ¿cierto? También como las plantas. Los animales, entonces, son organismos eucariotas, es decir, son organismos que presentan un verdadero núcleo en sus células, son también multicelulares, en su mayoría poseen tejidos y órganos especializados, hay unas excepciones que enseguida vamos a mirar, toman su alimento de otros seres vivos, por esta razón se les llaman heterótrofos. Necesitamos todos nosotros los animales
necesitamos entonces de otros seres vivos para poder alimentarnos, de plantas, de algas, animales, de otros animales, de hongos, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? La mayoría entonces presentan movimiento, hay unas excepciones y tienen reproducción sexual, la mayoría. En este caso, se dividen en dos grandes grupos, ¿cierto? Que serán los invertebrados y los vertebrados, ¿cierto? Entonces, en primer momento, vamos a empezar a hablar, más bien entonces recordemos que los invertebrados entonces son los que tienen una verdadera columna vertebral, tienen un esqueleto externo o exoesqueleto, perdón, que entonces les va a permitir protegerse y dar soporte a su estructura interna, ¿cierto? Su reproducción se da de forma sexual y asexualmente en invertebrados. Por el contrario, los animales vertebrados no van a tener una verdadera columna vertebral y se van a reproducir de forma sexual. Todos los vertebrados se reproducen de forma sexual. Entonces ahí tenemos dos diferencias entre ellos. Entonces acá vamos a empezar a hablar un poquitico acerca de los invertebrados y luego, posteriormente, vamos a hablar de los vertebrados, de las características principales y obviamente de los grupos más representativos de estos grupos. Muy bien, entonces acá tenemos los invertebrados. Recordemos que los invertebrados no poseen, no tienen una verdadera columna vertebral, se pueden reproducir algunos de forma sexual y algo otros de forma asexual, ¿cierto? Entonces en este caso, entonces vamos a empezar a hablar de los poríferos. Primer grupito que vemos ahí, ¿cierto? Entonces tenemos los poríferos, que son animales marinos que no poseen movimiento propio, ¿cierto? Tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos un gran sinnúmero de poríferos. Sus cuerpos tienen numerosos poros por donde circula el agua. Entonces, para ello utilizan entonces esas funciones. En este caso, por ejemplo, tenemos las esponjas, ¿cierto? Las esponjas que nosotros a veces utilizamos en el baño, para lavar los trastes. Imagínense que son animales, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿cierto? Además, tenemos los nidarios. Acá entonces tenemos las características principales, es que también son marinos, tienen movimiento como las medusas, porque es el grupo más representativo de acá, aunque hay muchos grupos, hay muchos organismos representativos de acá, y otros no, como los corales, porque los corales entonces también van a pertenecer a los nidarios. Los corales entonces son los que ayudan entonces, por ejemplo, a la protección de algunas especies, a la obtención de alimentos de algunos animales y todo este tipo de cosas. Su cuerpo tiene forma de saco hueco, con boca rodeada de tentáculos, en este caso, por ejemplo, la medusa, miremos que acá, entonces esos tentáculos le van a permitir, movilizarse, protegerse contra depredadores, liberar diferentes sustancias en el medio, que le permiten entonces protegerse. Además tenemos los anélidos, recordemos entonces, hay algunos que son terrestres, hay algunos que son acuáticos, en este caso, por ejemplo, tenemos la lombriz, ¿cierto? La mayoría de ellos entonces están formados por anillos y tienen un sistema digestivo completo. Entonces miremos que acá en el rango evolutivo, estos podría decirse que son los cuartos organismos, los cuartos animales en poder evolucionar, por así decirlo, ¿cierto? Posteriormente, como vemos en el cuadrito, tenemos los moluscos. Los moluscos entonces, como por ejemplo el caracol, son terrestres, algunos son acuáticos, poseen una concha, ¿cierto? Que les ayuda a protegerse contra los diferentes agentes externos, ¿cierto? Su cuerpo es blando y su sistema digestivo completo. Entonces acá podemos evidenciar que se fueron como desarrollando a partir de los anélidos, ¿cierto? Posteriormente tenemos el grupo más abundante, ¿cierto? El que les mencioné ahorita, que son los artrópodos, el grupo más abundante de animales. En este caso, entonces tenemos ¿qué? Que son animales terrestres, son animales acuáticos, o más bien hay algunos terrestres, hay algunos acuáticos, tienen un cuerpo segmentado y que entonces le ayuda a protegerse, o más bien un cuerpo protegido por un exoesqueleto de quitina. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las mariquitas. Su estructura tiene una composición de quitina para protegerse en las alitas, por ejemplo, para poder volar y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, las mariposas también tienen un exoesqueleto de quitina, aunque no se lo observe tan a menudo, ¿cierto?
Entonces acá tenemos todo tipo de insectos, como por ejemplo, no sé, las abejas, tenemos por ejemplo las avispas, em, las hormigas, las cucarachas, todo este tipo de organismos, todo lo que tiene que ver con mariposas, con los 100 pies, con los 1000 pies, todos estos organismos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, también tenemos las langostas y todos estos organismos del mar también pertenecen a los artrópodos. Entonces, por eso se dice que es el grupo más abundante de organismos en la naturaleza. Posteriormente, entonces, tenemos los equinodermos. Entonces, los equinodermos, todos son marinos, tienen esqueleto externo con placas calcáreas que les ayuda a protegerse del medio externo y poseen un tubo digestivo simple. A la mayoría de mis estudiantes yo les digo que yo los ubicaría después de los nidarios, ¿cierto? Que fueron entonces evolucionando y miramos que tienen un tubo digestivo simple, posteriormente llegó un tubo digestivo completo que le permitía entonces alimentarse o que les permite alimentarse, y entonces en el rasgo evolutivo, yo lo ubicaría entonces de la siguiente manera: poríferos, nidarios, posteriormente entonces tenemos los equinodermos, anélidos, moluscos, artrópodos, y por último entonces los equinodermos. Entonces ya sabemos que entre los equinodermos, por ejemplo, tenemos la estrella de mar, que es el grupo o un grupo de los más representativos en este grupo, perdón por la redundancia. Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los animales invertebrados. Todos sabéis que los animales se dividen en dos grandes grupos. En animales vertebrados, que tienen esqueleto interno formado por huesos. Y los animales invertebrados, que no tienen huesos. Todos los invertebrados son ovíparos y los clasificamos en 6 grandes grupos. Esponjas, medusas y corales, gusanos. Recordemos que los gusanos pertenecen al grupo de los anélidos, ¿cierto? Moluscos, equinodermos y artrópodos. Las esponjas son animales acuáticos. Tienen forma de saco y su cuerpo está lleno de poros. Es muy fácil acordarse de este grupo porque muchas veces las utilizamos en la ducha para nuestro aseo personal. Sí, muchas de las esponjas que utilizamos en la ducha son animales invertebrados. Las medusas son animales invertebrados que viven en mares y océanos. Sus cuerpos son gelatinosos y tienen tentáculos. La verdad es que cuando aparecen en las playas son muy molestas porque sus tentáculos tienen pequeños aguijones venenosos que producen picaduras muy desagradables. Los corales son unos pequeñísimos animales marinos que producen unos residuos calizos que dan lugar a preciosas formas. ¿Sabéis qué es este animal? ¡Exacto! Es un gusano. Los gusanos son animales invertebrados blandos y alargados que se mueven arrastrando el cuerpo por el suelo porque no tienen patas. Pueden ser acuáticos o terrestres. Hay algunos gusanos que pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que hay que tener. Equinodermos son animales exclusivamente marinos. Sus cuerpos tienen placas calcáreas que forman un caparazón. Algunos equinodermos tienen forma de globo recubierto de púas que utilizan para defenderse. Como los artrópodos son los animales más abundantes del planeta Tierra. De cada 100 animales que existen, 80 son artrópodos. Estos animales invertebrados tienen el cuerpo cubierto por un esqueleto externo conocido como cutícula.
La manera más habitual para clasificar a los artrópodos es por su número de patas. De esta manera nos encontraríamos 4 grandes grupos. Artrópodos con 6 patas. En este grupo están los insectos como las hormigas o las moscas. Artrópodos de 8 patas, donde por ejemplo están los arácnidos como las arañas o los escorpiones. Artrópodos con 10 patas, donde están los crustáceos como los cangrejos o las langostas. Y artrópodos con más de 10 patas, como este 100 pies, que como veis tiene mucho más que 10 patas. A estos artrópodos se les llama miriápodos. Bueno, pues ya conocéis un... Muy bien, entonces ahí ya tenemos un pequeño resumen de esos animales invertebrados que acabamos de observar. Entonces ya hay todo lo que tiene que ver con los animales invertebrados, de forma pues como muy resumida. Tenemos, por ejemplo, una esponja, ¿cierto? Tenemos 2 esponjas muy bonitas. Posteriormente, entonces, y para finalizar, vamos a hablar en rasgos generales, entonces, de los animales vertebrados, que es el grupo pues, que nosotros como que más conocemos. Los invertebrados como que muchas veces no nos hablan y entonces también es importante pues como reconocerlos un poquitico, ¿cierto? En este caso, entonces, tenemos que los animales vertebrados se dividen en 5 grupos principales, los cuales son los peces, los reptiles, los anfibios, las aves y posteriormente entonces los mamíferos, que es en el grupo que nosotros nos encontramos. En este aspecto entonces tenemos que los peces son todos acuáticos, tienen un cuerpo alargado, tienen esqueletos cartilaginosos y otros óseos, entonces que les permite movilizarse, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos la piraña, tenemos, por ejemplo, el tiburón y estos organismos entonces, ¿cierto? En los reptiles, entonces son animales terrestres. Su cuerpo está cubierto de piel, una piel muy gruesa, con escamas. Y entonces acá, por ejemplo, entonces tenemos el cocodrilo, ¿cierto? En este caso, entonces también voy a hablarles un poquitico de los anfibios. Entonces tenemos que son animales terrestres o acuáticos. Entonces pueden ser algunos terrestres, algunos acuáticos. El cuerpo está recubierto de piel. Y presentan metamorfosis. ¿Qué quiere decir metamorfosis? Perdón. Que cambian de acuerdo con las condiciones ambientales. Como por ejemplo, ¿qué? Un organismo muy conocido. Un organismo que se llama, por ejemplo, el camaleón, ¿cierto? El camaleón cambia de acuerdo entonces con esa composición o ese ambiente en el que se encuentre de color, ¿cierto? Acá entonces, por ejemplo, también tenemos la rana. Posteriormente entonces tenemos las aves, que son animales terrestres, que están adaptados al vuelo por el medio entonces de sus plumas, por su cuerpo contenido de plumaje, ¿cierto? Y poseen unos picos sin dientes, sus huesos entonces son livianos y tienen alas entonces, como ya sabemos, que les permiten entonces moverse, o más bien volar. Acá por ejemplo tenemos el pavo real y todo tipo de pajaritos que nos ponemos por ahí, todo tipo de aves, gallinazos, todo tipo de organismos de este tipo, ¿cierto? Y por último entonces tenemos los mamíferos, que como nos muestra acá, todos son terrestres. Su cuerpo entonces, o nuestro cuerpo está cubierto de pelo. En nosotros, por ejemplo, los seres humanos está cubierto en una menor proporción, ¿cierto? Las hembras poseen glándulas que producen leche, por eso se les denomina mamíferos. Y sus crías se desarrollan en una bolsa o placenta antes de su nacimiento, ¿cierto? Muy bien, en este aspecto, entonces aquí tenemos entonces los 5 grupos principales. En este caso, entonces, recordemos, son los peces, reptiles, anfibios, aves y posteriormente entonces los mamíferos. Mira la hora, sí nos va a dar tiempo. Bueno, vamos a dar 2 minuticos de este videito entonces para finalizar la clase. ¿Cómo se clasifican los animales? En el mundo hay más de 1 millón de especies de animales. Entre ellos hay grandes diferencias. Por ejemplo, unos tienen un tamaño microscópico como las pulgas de agua. Los animales vertebrados se clasifican en 5 grandes grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los
peces son animales vertebrados ovíparos que viven en el agua, tienen aletas y su cuerpo está cubierto de escamas. Sus extremidades son las aletas. Por ejemplo, una merluza es un pez. Los anfibios son ovíparos, viven en el agua y en la tierra y su piel está desnuda. Cuando nacen viven en el agua y tienen una cola. Cuando son adultos pueden vivir en la tierra y tienen 4 patas. Por ejemplo, un anfibio es la rana. Los reptiles son ovíparos y tienen el cuerpo cubierto de escamas. Casi todos son terrestres. Sus extremidades son patas, aunque las serpientes no tienen. Otro ejemplo puede ser la iguana. Las aves son terrestres, ovíparas y tienen el cuerpo cubierto de plumas. Sus extremidades son alas y patas y tienen también pico. Por ejemplo, un ave es un búho. Los mamíferos son vivíparos, viven en la tierra y en el agua y su cuerpo suele estar cubierto de pelo. Sus extremidades son las patas y las crías se alimentan de la leche de su madre. Por ejemplo, un mamífero es la ardilla. Todos estos grupos que forman los vertebrados puedes verlos de una forma mucho más ampliada en los diferentes. Muy bien, entonces acá tenemos las características principales de cada grupo. Ya sabemos entonces reconocer los tipos de plantas. Recordemos entonces las plantas briófitas, traqueófitas, los 2 grandes grupos de plantas. Recordemos entonces los 2 grandes grupos de animales, que serían entonces los vertebrados e invertebrados, y sus características entonces como principales. Chicos, muchas gracias por su atención. Entonces ya saben que les dejo el tallercito ahí pendiente para que lo realicen, muy juiciosos, entregando pues las actividades a tiempo. Entonces nos veríamos en una próxima oportunidad. Que tengan unas excelentes vacaciones y, como les dije, muchos éxitos, chicos. Nos vemos.